Aquí voy a grabar. Ejemplo. A ver, tenemos un ejemplo. Como aquí tenemos una función, ¿no? Una función donde están los pares ordenados. Vamos a poner 2 y 3, menos 3 y 2. 1 y 0. Tenemos esta función. Recordemos que la función, las primeras componentes, que son los X, no se deben de repetir. Si nosotros lo representamos en un diagrama de Venn, sería de esta forma, ¿no? Aquí va a ser el conjunto A, o lo podemos llamar el conjunto X, el conjunto Y, ¿no? Anotamos las primeras componentes son el 2, el menos 3 y el 1. Las segundas componentes son el 3, el 2 y el 0. Se corresponden de esta forma, ¿no? Están agrupadas como pares ordenados. De esta forma. Ahora, me dice que indique el ejemplo. Indica el dominio y dominio imagen de la función. Eso hay que indicar, ¿no? De acuerdo a este orden, el dominio, ¿cuál vendría a ser? El dominio de la función. Son las primeras componentes, me dice la teoría, ¿no? Son las primeras componentes de la función. ¿Cuáles son las primeras componentes? Todo esto de acá, ¿no? Y nosotros lo vamos a colocar entre llaves porque es un conjunto, ¿no? El conjunto de X. 2 menos 3 y 1. Esto sería el dominio de la función. El dominio imagen o rango de la función son las segundas componentes de la función. Las segundas componentes de la función sería el conjunto de Y. Lo anotamos como un conjunto que sería 3, 2 y 0. Eso sería el dominio y dominio imagen de un ejercicio. De forma gráfica, por ejemplo, un segundo ejercicio vamos a anotar. Tenemos de forma gráfica un plano cartesiano. X y Y, donde vamos a tener una parábola. Una parábola. Aquí vamos a poner, supongamos que son los valores de menos 1, de menos 2, de menos 3. Aquí va a ser de 1, de 2. Aquí va a ser de 1, de 2, de menos 3, ¿no? Supongamos que están así, estos valores. Y me dice que indique cuál es el dominio y dominio imagen de la función. Me pide eso que indique dominio y dominio imagen de la función de esta gráfica. El dominio es la sombra que se proyecta en el eje X. Le vamos a poner sombra en el eje X. Entonces, nosotros solo vamos a mirar
la sombra que da en el eje X. Solo vamos a tomar en cuenta el eje X. ¿Ya? Ahora sí. Supongamos que nosotros tenemos un sol a este lado. Y al haber el sol, la gráfica va a proyectar una sombra a este lado, ¿no? Al eje X. Si suponemos que acá arriba hay otro sol, la gráfica va a dar sombra al eje X también de este lado. Y de este lado solo va a haber sombra en este sentido, ¿no? Hasta aquí. Si nosotros seguimos dando valores a la gráfica, va a seguir creciendo esta sombra hasta el infinito. Por lo tanto, ¿dónde hay sombra? Yo siempre me fijo desde el lado de los menores a ver la sombra. Aquí no va a haber sombra, solo hasta ahí va a haber sombra porque está el punto, ¿no? Recordemos que cuando el punto está cerrado es incluido y cuando está abierto no incluye, ¿no? Igual que en ecuaciones. Aquí nos vamos, no hay sombra, no hay sombra. ¿De dónde hay sombra? Aproximadamente del menos 2,5, ¿no? Me fijo, ¿de dónde hay sombra? Desde el menos 2,5. Incluido porque está pintado el puntito. ¿Hasta dónde hay sombra? Si esta gráfica va a seguir creciendo, va a seguir dando sombra, ¿no? Hasta el positivo infinito. Sin incluir, porque abierto, porque el infinito no tiene un fin, ¿no? Eso es la sombra en el eje X. El dominio. Ahora, el dominio, imagen o rango de la función es la sombra que se proyecta en el eje Y. Es la sombra que se proyecta en el eje Y. Ahora, yo solo voy a mirar la sombra de la gráfica que dé en el eje Y. Es decir, si hay un sol aquí, la gráfica va a dar sombra en el eje Y en todo este lado, ¿no? Sombra, sombra hasta el infinito. Y de este lado, ¿hasta dónde va a haber sombra? Hasta el punto, ¿no? Hasta ahí va a haber sombra. Pero de este lado le va a dar hasta el infinito, ¿no? Entonces me fijo la sombra siempre de los negativos. Aquí me fijo, no hay sombra, no hay sombra, no hay sombra. ¿De dónde hay sombra? Desde si aquí está el 3, aproximadamente del menos 2,4, ¿no? Desde el menos 2,4 incluido, porque exactamente hay sombra en ese valor. ¿Hasta dónde va a haber sombra? Hasta el positivo infinito, ¿no? Porque de este lado le va a dar sombra a todo. El positivo infinito. Esta es una gráfica cuadrática, ¿ya? Porque es una función cuadrática. Porque es una parábola. Esto es de forma general para que entendamos las sombras, ¿no? Recordemos entonces, gráficamente, el dominio es la sombra que se proyecta en el eje X y el dominio imagen es la sombra que se proyecta en el eje Y de las gráficas, ¿no? Hasta ahí estamos explicando lo que es teoría del dominio y dominio imagen. Vamos ahora a ver qué es una asíntota. Aquí tenemos la asíntota de una función. Las asíntotas son rectas a las cuales la función se va acercando indefinidamente. Es decir, se va acercando, pero no la corta esta línea, ¿ya? No la corta. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos como ejemplo, anotamos ejemplo 3 debajo de eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una gráfica en el plano cartesiano, ¿no?
Y siempre las asíntotas nos van a dar como dato, no va a ser que nosotros tenemos que adivinar. Digamos, tenemos una asíntota en este sentido. Las asíntotas se representan con líneas segmentadas, pero en sí no se las ven, ¿ya? A la gráfica. En el valor de 1 va a estar la asíntota. Esa es una asíntota, son líneas segmentadas. Donde indica que esa gráfica no se va a cortar, es decir, puede venir topando la línea, pero nunca se va a cortar. Es decir, cuando digo cortar, que la gráfica pase de esta forma. Entonces, esto de aquí vendría a ser una asíntota. ¿Ya? Esta es una gráfica de una función exponencial. Eso es en cuanto a teoría, ¿no? Esas son las asíntotas de la función, es decir, que son líneas segmentadas donde la gráfica se puede acercar mucho, pero no la corta. Eso es con las palabras, no más exacto. Ahora seguimos compartiendo. Ahora vamos a lo que es la función, lo que es el tema. Los otros eran conceptos previos para sepamos qué es una función y todas las partes que lo componen, ¿no? Vemos ahora qué es una función exponencial. Una función exponencial es aquella en que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene de base una constante a. Su expresión es y igual a elevado a x. Recordemos que y también puede llevar el nombre de f sub x, ¿no? Esas son las dos formas. Creo que me estoy saltando un título. No, estamos bien, ¿no? Ya expliqué función, estamos bien. Entonces y igual a sub x, que se la puede representar como y o como f sub x, eso ya hemos visto. Tenemos acá, siendo a un real positivo, es decir, nos está dando ya determinaciones que esa constante a siempre tiene que ser positiva, es decir, a mayor a 0. Y diferente de 1, no puede ser 1. Eso ya nos está dando esas dos reglas. Siempre a es mayor a 0 y diferente de 1. Ahora, esta función exponencial tiene asíntota horizontal, es decir, este modelo, esta función general tiene asíntota y igual a 0. ¿Ya? Y pueden ser creciente y decreciente. Cuando decimos creciente es que viene de menor a mayor, ¿no? Y decreciente que es de mayor a menor. Ahora vemos la función exponencial, su gráfica. En este primero es decreciente. Se fijan, viene de mayor a menor. Y en el eje X, es decir, asentado en el eje X, está la asíntota. Porque dijimos que y es igual a 0, ¿no? Por eso en y, en el punto acá y es 0, ¿no? Por eso viene asentado. Es decir, que esa gráfica nunca se va a cortar en el eje Y. Aquí vemos que cuando es decreciente, la A siempre tiene que ser mayor a 0, ¿no? Para que sea decreciente. Ahora vemos en esta otra gráfica, cuando es creciente, viene desde los menores hasta los mayores, sube. Y la asíntota está de igual manera en el eje X. Siempre las gráficas van a estar a este lado, en el lado superior, las exponenciales, ¿ya?
porque no pueden cortarse. Ahora vienen de menor a mayor, ¿no? Dijimos que para que sea creciente, la A tiene que ser mayor a 1 para que sea creciente. Cuando es decreciente, acá tenemos otra condición, ¿no? A es menor a 0 y mayor a 1, ¿no? Pueden ser menor a 0 y mayor a 1 y decreciente, y creciente es de menor a mayor. Esto es de forma teórica. Aquí tenemos que siempre el dominio para estas gráficas van a ser todos los reales y el rango desde el 0 hasta el positivo infinito. Esto es de forma teórica. Vamos a ver ejemplos. Dejamos de compartir y nos vamos a nuestros ejemplos. Como ejemplo 1, anotamos ahí. Anotamos ejemplos. F sub x igual a 3x más 1. Tenemos esta función exponencial. No está enfocando bien la cámara, ¿no? Donde primero debemos de ver la base. A, es decir, el 3 es mayor, ¿no? A 1. A es mayor a 1. Nos fijamos, reemplazamos 3 es mayor a 1. Sí, 3 es mayor a 1. Entonces es creciente la gráfica. Hacemos nuestra tablita para darle valores X y Y. Esta tablita se llama la tabla de valores. En donde a X vamos a elegir cualquier valor. Podemos darle el valor de 0, de 1 y de 2. Y esos valores los vamos a reemplazar en la función original f sub x, que es igual a 3x más 1. Reemplazamos. En vez de x anotamos el 0. Anotamos el 3, en vez de x reemplazamos el 0. 3 elevado a 0 es 1. 1 más 1 es 2. Entonces cuando x vale 0, y vale 2. Cuando f sub x vale 1, reemplazamos. No, en vez de x se anota 1. 3 elevado a 1 es 3, más 1 es 4. Cuando x vale 1, y vale 4. Cuando f vale 2, o mejor dicho, x vale 2, reemplazamos. 3 elevado al cuadrado es 9, más 1 es 10. Cuando x vale 2, y vale 10. Ahora procedemos a hacer nuestra gráfica. Nos fijamos en la y son los valores más grandes, por eso estoy dejando un espacio más largo en mi plano cartesiano.
Aquí, segmento. 1, 2, 3. Voy a hacer más pequeño para que me alcance. Lo dividimos de esta forma. Siempre tienen que estar las divisiones iguales para que mi gráfica no salga deformada. Ya. Ahora, primero lo que debemos de hacer es graficar nuestro asíntota. Nos olvidamos de anotar la asíntota, ¿no? Aquí falta. Ya sabemos que es creciente nuestra gráfica. La asíntota siempre va en el eje Y. Entonces, la asíntota es este de aquí. El positivo 1, esa es la asíntota. Asíntota de la función. Entonces, graficamos esa Y. Nos ubicamos en el centro. Y acá vale 1, entonces aquí va a venir la asíntota. En el 1. Eso es la delimitación de la gráfica, es decir, que no la va a cortar. Ahora procedemos a graficar los valores que están en la tabla de valores. Son pares ordenados estos. Para X vale 0, me ubico en el origen. No, aquí está el origen. X vale 0, no se va a ir ni al lado derecho ni al lado izquierdo, me ubico ahí. Y vale 2 unidades, avanzo para Y positivo, 1, 2, acá va a estar asentado. Para X vale 1, me voy al lado izquierdo. Y vale 4. Me voy para Y, 1, 2, 3, 4. 1 los puntos, ¿no? Ahí forma ese otro par ordenado. Para X vale 2, aquí está 2. Subo hacia arriba. O si quieren, para que vaya bien recto, ¿ya? Yo estoy, de ustedes cuadriculado es más fácil. Vale 10Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 acá. Aquí vendría ese otro punto. Ahora que procedemos a unir esos puntos. Uno de esos puntos, si le sigo dando valores, la recta va a seguir creciendo, como les decía. Hasta el infinito, les pongo líneas segmentadas porque si le doy más valores va a seguir creciendo. Ahora aquí va a haber una curvita. Siempre su gráfica van a tratar de hacer bien, ya, porque eso voy a tomar en cuenta. Una curvita, ¿por qué? Porque la gráfica no se va a cortar por la asíntota, o sea, se puede apagar lo más que pueda, pero nunca la va a cortar. Ya está, esta es mi gráfica de una función, función exponencial. Es creciente porque se fijan viene de menor a mayor. ¿Cómo me guío que es creciente? Porque la base es mayor a 1. Ahora, el dominio de la función es la sombra que se traza en el eje Y. Este es el eje Y, ¿no? O mejor dicho, eje X. Este es el eje X. Si yo trazo un sol, va a haber sombra, 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 sombra en todo el eje X, desde los negativos hasta los positivos, ¿no? Es decir, va a ser todos los reales. También lo puedo representar desde menos infinito, que es abierto, hasta el positivo infinito, ¿no? De estas dos formas puedo representar todos los reales. Ahora, la sombra, el dominio imagen, es la sombra que se grafica en el eje Y. Me fijo desde este lado. No hay sombra, no hay sombra. Digamos, si pongo yo un sol aquí, en este lado va a haber sombra en el eje Y, ¿no? Si pongo un sol acá, va a haber sombra en este pedacito. Es decir, desde aquí hay sombra, desde el 1, ¿no? Hasta el infinito. Entonces me fijo desde el 1, pero sin incluir el 1, porque está la asíntota, hasta el positivo infinito. Eso es el dominio imagen. ¿Hay alguna duda? ¿No hay duda, jóvenes?
Bueno, entonces como están tan callados, voy a dar otro ejemplo. Ejemplo 2. Que vendría a ser el f sub x, o puede también tener el nombre de y, cualquiera de esos dos nombres, ¿no? De 1/4 elevado a x menos 1. Ahora nos fijamos. La condición es para que saber si es creciente o decreciente es si 0, o mejor dicho, si a es menor a 0 y mayor a 1. Esa es la condición. Entonces, en vez de a anotamos 1/4, ¿no? 1/4 es mayor a 0 y menor a 1, sí. Entonces es decreciente. Es decreciente. Ahora la asíntota. La asíntota es en el eje Y, siempre en el eje Y. En este caso, la asíntota va a valer menos 1. Esta es la asíntota. Asíntota horizontal, ¿no? Siempre la asíntota va a ser horizontal. Trazamos nuestro plano cartesiano. Y trazamos también, vamos a hacer nuestra tabla de valores. Podemos dar 3 valores. Se puede dar 3, 4, 5, lo que ustedes quieran, pero lo más aceptable es 3. Cualquier valor nosotros podemos elegir. Yo puedo elegir un menos 1, puedo elegir el 0 y puedo elegir el 2. Tengo que siempre reemplazar en la función original. Lo vamos a poner solo con el nombre de y. ¿Ya? Nombre de y que es 1/4 elevado a x menos 1. Copio 1/4, en vez de x, anoto el valor que le di, menos 1. Si nos damos cuenta, tiene una